En el corazón salvaje de África, donde el calor del sol seca la tierra y cada sombra se convierte en un precioso refugio, algo grande sucede. En el cielo, imponentes sombras vuelan en círculos perfectos, atentas a cada movimiento abajo. Son los buitres, centinelas incansables de la naturaleza, encargados de mantener la armonía entre la vida y la muerte en la sabana. Bajo las copas de las acacias, en medio de la inmensidad del Serengeti, el cuerpo inmóvil de una cebra se desploma sobre la tierra. En lo alto, un grupo de buitres de Rüppell divisa la escena. Sus colosales alas, que pueden alcanzar una envergadura de 3 metros, proyectan sombras parpadeantes sobre la hierba alta. Sus ojos, entrenados para encontrar detalles incluso a kilómetros de distancia, analizan el terreno con precisión antes de descender para comenzar su trabajo. No están solos. En poco tiempo, marabús, buitres de cabeza blanca y buitres encapuchados llegan para unirse al festín. Cada especie juega un papel fundamental en esta tarea que, a primera vista, puede parecer sombría, pero que es indispensable para la salud del ecosistema. Sus picos curvados desgarran fácilmente la gruesa piel del animal, permitiendo el acceso a la carne que estaba protegida. Mientras tanto, sus estómagos, verdaderos milagros de la evolución, procesan el tejido en descomposición con un ácido tan potente que destruye hasta las bacterias más mortíferas. Sus largas patas les aseguran un firme apoyo en el suelo y evitan que se ensucien cuando se alimentan. Sus anchas alas y sus cuerpos ligeros las convierten en maestras de la eficiencia aérea, permitiéndoles planear largas distancias con el mínimo esfuerzo, recorriendo cientos de kilómetros al día en busca de alimento. Cuando el primer pico toca el cadáver, los otros le siguen en un ritmo coordinado. Lo que podría ser una escena de decadencia se transforma en un espectáculo de eficiencia. Ninguna parte se desperdiciará. Lo que los buitres dejan atrás se convierte en alimento para otros animales más pequeños o se disuelve en la tierra, cerrando el ciclo a la perfección. En un árbol cercano, unos jóvenes buitres observan la escena con ojos atentos. Aún inexpertos, observan cada movimiento de los mayores, aprendiendo instintivamente a sobrevivir. Pronto surcarán los cielos en busca del próximo cadáver. Cuando el sol se oculta en el horizonte, tiñendo la sabana de tonos dorados y anaranjados, la misión de los buitres ha terminado. Lo que antes era un cuerpo inerte, ahora no es más que huesos limpios, esparcidos por la tierra seca. Con un último batir de alas, regresan al cielo, desapareciendo en la inmensidad, siempre listas para reanudar su vigilia silenciosa. Más allá, sobre la hierba ondulante, se desarrolla un nuevo acontecimiento. La naturaleza nunca se detiene y su ciclo continúa. En el corazón de la sabana, una leona camina entre la hierba alta, su cuerpo dorado oculto entre las sombras del crepúsculo. Sus ojos, 2 rendijas brillantes e implacables, siguen cada movimiento de los buitres que la acechan. El viento cálido lleva el olor de la carne, agudizando su instinto. Paso a paso, avanza, sin prisa, sin vacilar. La bandada de buitres se concentra en el cadáver de un ñu, desgarrando con precisión los últimos trozos de carne. Pero entonces,
Algo cambia. Uno de los buitres levanta la cabeza y se da cuenta del peligro inminente. Lanza un grito áspero, una llamada urgente que resuena en toda la llanura. Inmediatamente, el grupo entra en pánico. Las alas se agitan furiosamente, el polvo se levanta del suelo. El cielo se llena de figuras oscuras que intentan huir. Pero la leona ya está preparada. A toda velocidad, salta hacia adelante. Sus garras encuentran a un buitre que no ha conseguido alzar el vuelo a tiempo. El ataque es rápido y seguro. Se hace de nuevo el silencio mientras el depredador levanta la cabeza, oteando el horizonte con ojos vigilantes. Luego ignora al buitre abatido y dirige su atención a lo que queda del cadáver, picoteando los huesos desechados y aprovechando al máximo lo que aún se puede comer. En los cielos, los buitres sobrevivientes ahora dan vueltas en espirales largas, observando pacientemente. Saben que la leona no estará allí para siempre. El ciclo de la vida en la sabana nunca puede detenerse. En el umbral entre la tierra y el infinito, donde el aire delgado toca las nubes y el horizonte se extiende sin límites, vuelan las reinas del cielo, las águilas, las aves rapaces más formidables. Son la encarnación de la fuerza y la precisión. Con imponentes alas, poderosas garras y una visión extraordinaria, son depredadores imbatibles, cuya presencia despierta el respeto y el asombro de cualquier criatura. Cada caza es un espectáculo de destreza y estrategia. No solo cazan, planifican, analizan y ejecutan con una perfección que solo la naturaleza podría moldear a lo largo de millones de años de evolución. Desde los picos helados de Norteamérica, donde el águila calva se eleva sobre ríos y lagos, hasta las montañas de Europa, hogar del águila real, y las densas selvas tropicales de Sudamérica, donde reina el águila arpía, todas comparten un instinto despiadado: capturar a su presa con la máxima eficacia. Sus ojos son verdaderos milagros biológicos. Con una agudeza visual hasta 8 veces superior a la humana, detectan presas a más de 3 kilómetros de distancia, viendo cada detalle con una claridad impresionante. Sus vuelos despejan tormentas y atraviesan montañas. Son aerodinámicas, potentes y ágiles, y dominan el cielo como pocas criaturas pueden hacerlo. Pero la verdadera arma mortal de las águilas reside en sus garras. Tan fuertes como para romper huesos en segundos, estas afiladas estructuras son la clave de su éxito como cazadoras. Con cada zambullida a gran velocidad, con cada golpe preciso, el águila reafirma su posición como uno de los mayores depredadores del planeta. Más que fuerza bruta, son pacientes y estratégicas, convirtiendo cada ataque en un ejemplo de cálculo y eficacia. Oculto entre la inmensidad verde de las selvas tropicales de Sudamérica, un depredador silencioso domina las copas de los árboles. El águila arpía, una de las aves rapaces más grandes y poderosas del mundo. Reina suprema en las copas de los árboles, donde pocos depredadores se atreven a aventurarse. A diferencia de sus parientes que se lanzan desde las alturas en busca de presas, el águila arpía es una cazadora silenciosa. Sus alas anchas y musculosas han sido diseñadas para maniobrar entre las ramas densas, lo que le permite volar casi sin hacer ruido, como una sombra que se desliza por el bosque.
Un mono se mueve despreocupadamente entre las ramas, ajeno a la amenaza. Pero el águila arpía ya ha fijado su rumbo. Con un poderoso impulso, avanza hacia su presa. El ataque es rápido y preciso. Sus garras se clavan profundamente en su víctima. El impacto es fulminante, dejando poco espacio para la reacción. Con una fuerza fuera de lo común, el águila arpía levanta su caza, llevando a su presa a través del bosque hasta la copa de un árbol gigantesco donde su nido descansa entre las ramas más altas. Allí, aislada y soberana, se alimenta, perpetuando el ciclo de la vida y reafirmando su lugar como la verdadera cazadora de los bosques. En las escarpadas cumbres de Europa, donde el frío viento azota las rocas y el silencio solo se rompe por el sonido del aire cortando a gran velocidad, una cazadora vigila su tierra. Esto es el águila real. El águila real no ataca por impulso. Observa, analiza. Desde lo alto, sus agudos ojos escudriñan cada detalle del terreno inferior, trazando un plan preciso antes de atacar. Sus alas se ajustan sutilmente a las corrientes de aire, manteniéndola suspendida mientras espera el momento justo. Entonces, con un rápido movimiento, pliega las alas y se lanza en un vertiginoso picado. Su velocidad supera los 240 kilómetros por hora, lo que la convierte en una de las cazadoras más rápidas del mundo. Sus presas son variadas: liebres distraídas, perdices camufladas entre las rocas y ocasionalmente objetivos más ambiciosos como zorros o incluso cabras montesas jóvenes. Cuando el objetivo es grande, el águila no confía solo en su fuerza. Su estrategia es despiadada. Con un vuelo preciso, se abalanza y agarra a su presa. De un solo golpe, empuja al animal al abismo. El impacto contra las rocas sellará su destino, y el águila regresará triunfante para reclamar su recompensa. En las alturas, donde pocos depredadores se atreven a cazar, el águila real reina suprema. En el silencio de las aguas prístinas, donde los ríos serpentean a través de los bosques y los lagos reflejan el cielo, el águila calva aparece como un espíritu indomable. Su vuelo es un susurro en los vientos. Sus garras son el destino implacable de los peces que brillan a la luz del sol. Con ojos dorados afilados como cuchillas, observa. Y señalando en un instante, cae en picado como un rayo, rasgando la superficie del agua para conquistar su recompensa. Incluso cuando agarra un pez que puede pesar casi tanto como ella, su fuerza no flaquea. Con un poderoso batir de alas, se eleva en el aire llevándose su premio. Pero la caza no siempre termina sin un desafío. Otras rapaces, sobre todo halcones e incluso águilas rivales, intentan a menudo robarle su comida. Una pelea en el cielo puede llegar a ser inevitable. Un águila calva se lanzó hacia un salmón que nadaba cerca de la orilla. Con un movimiento perfecto, sus garras rodearon al escurridizo pez. Pero antes de que pudiera ganar altura, un halcón se abalanzó con un rápido ataque, intentando arrebatarle la presa de las garras. Entonces comenzó la batalla aérea, ágiles golpes, alas que chocaban, gritos que cortaban el aire. Pero el águila calva, con su imponente envergadura de más de 2 metros, no se rindió. En un último zarpazo,
consiguió ahuyentar al halcón, reafirmando su dominio absoluto sobre los cielos y las aguas. A lo largo de los milenios, las águilas se han convertido en algo más que temidos depredadores. Se han convertido en símbolos de grandeza y fuerza. En Norteamérica, el águila calva representa la libertad y la soberanía, blasonadas en los escudos y monedas de Estados Unidos. En Europa, el águila real simboliza el poder absoluto, adornando banderas y estandartes a lo largo de la historia. Pero más allá de su importancia simbólica, estas aves desempeñan un papel vital en el ecosistema. Como depredadores superiores, regulan las poblaciones de presas, evitando desequilibrios en la cadena alimentaria. Garantizan que solo sobrevivan los más aptos, reforzando la biodiversidad. Mientras el sol se pone en el horizonte, coloreando el cielo de naranja y dorado, un águila calva regresa a lo alto de un árbol, donde sus polluelos esperan hambrientos. No es solo una depredadora, es un eslabón fundamental de la naturaleza, una guardiana de los cielos y un símbolo viviente de resistencia y sabiduría. En el vasto océano azul del cielo, donde el viento baila con las nubes, una sombra veloz rompe la tranquilidad. Este es el halcón peregrino. Ágil y letal, planea con absoluta precisión. Su vuelo no es solo desplazamiento, es una obra maestra de la naturaleza, moldeada por la necesidad de velocidad y eficiencia. Con su mirada firme y sus afiladas garras, no desperdicia ningún movimiento. Desde campos abiertos hasta escarpados acantilados, este cazador domina el aire con una destreza sin igual. Cada detalle de su anatomía ha sido moldeado por la evolución para convertirlo en un cazador imbatible. Sus alas largas y puntiagudas actúan como aspas aerodinámicas, permitiéndole cortar el aire con una resistencia mínima. Sus músculos pectorales, increíblemente poderosos, le aseguran resistencia y agilidad en largos vuelos. El halcón peregrino ostenta un título impresionante. Es el animal más rápido del planeta. En una picada de caza puede alcanzar unos impresionantes 390 kilómetros por hora, convirtiéndose en un proyectil viviente. Un depredador supremo al que pocos pueden escapar. Y por si fuera poco, sus ojos son una de las maravillas de la biología. 8 veces más potentes que la visión humana, captan detalles a kilómetros de distancia, haciendo imposible que ninguna presa escape a su aguda mirada. Planeando en el cielo despejado, el halcón peregrino vuela en absoluto silencio. Ningún sonido denuncia su presencia. Ningún movimiento brusco despierta sospechas. Solo espera, suspendido a cientos de metros del suelo, observando todo lo que hay debajo con atención quirúrgica. En la inmensidad de la pradera, una paloma vuela despreocupadamente con movimientos ligeros y sin pretensiones. No sabe que, por encima de ella, la muerte la observa con paciencia y meticulosa estrategia. El halcón ajusta sutilmente sus alas, permaneciendo inmóvil en el aire. Sus ojos siguen cada batir del ala de su presa, analizando su trayectoria, analizando su ritmo, analizando cualquier vacilación que pueda facilitar el ataque.
pero no actúa por impulso. Un buen cazador sabe que la paciencia es un aliado tan valioso como la fuerza. En silencio, comienza a cortar la distancia, pero sin prisa, sin fanfarria. Continúa sobrevolando la zona en amplios círculos, ajustando la altura y la velocidad casi imperceptiblemente. La paloma, distraída, continúa su rutina sin percatarse de la amenaza que se aproxima. Entonces llega el momento. El halcón inclina ligeramente las alas, cambia su posición en el aire y dispara. En un abrir y cerrar de ojos, su velocidad aumenta. El ritmo del batir de sus alas se acelera. De repente, su cuerpo se alinea con perfección aerodinámica, asumiendo la clásica postura encorvada, reduciendo la resistencia del aire y aumentando su velocidad. El aire a su alrededor se deforma a una velocidad extrema. Rompe la barrera de los 390 kilómetros por hora, una aceleración que supera incluso a los coches de Fórmula 1. Abajo, un instinto tardío hace que la paloma se dé cuenta de que algo va mal. Sus alas baten con fuerza, intentando cambiar de dirección a la desesperada. Pero no hay tiempo. El impacto es brutal. El halcón golpea a su presa con fuerza suficiente para romperle los huesos instantáneamente. La caza termina en el mismo momento en que comenzó. La paloma, ahora inmóvil, se precipita en caída libre. El halcón, por su parte, desacelera rápidamente, extendiendo las alas para detener su descenso. En un movimiento elegante y calculado, aterriza suavemente sobre su víctima. Con precisión quirúrgica, su caza terminó antes de que la presa supiera siquiera que estaba siendo cazada. El halcón peregrino no solo domina los cielos, redefine los límites de la velocidad y la perfección depredadora. Incluso después de una caza exitosa, el halcón peregrino no se apresura. Rodea el lugar, atento a cada detalle, asegurándose de que no hay depredadores ni rivales al acecho. Sus entrenados ojos escrutan el paisaje con absoluta precisión, buscando cualquier movimiento sospechoso en el suelo o en el cielo. Solo cuando está seguro de que está a salvo desciende. Cuando aterriza, sus afiladas garras se clavan firmemente en la víctima, manteniéndola bajo control. Pero su vigilancia no cesa. Incluso mientras se alimenta, sus ojos siguen escudriñando su entorno, listos para cualquier amenaza inesperada. Aunque es el depredador aéreo más rápido del planeta, el halcón peregrino no gobierna sin desafíos. El dominio de los cielos es una competición constante, e incluso este especialista de la alta velocidad tiene que medir sus fuerzas con rivales poderosos. Águilas más grandes y fuertes suelen ahuyentarlos de territorios en disputa, mientras que milanos menos imponentes utilizan su inteligencia y oportunismo para robarles sus presas. Curiosamente, el halcón peregrino es también uno de los pocos depredadores que prosperan en las ciudades, utilizando los rascacielos como torres de caza y las palomas como abundante fuente de alimento. El halcón peregrino no destaca por su tamaño ni por su fuerza abrumadora, sino por su perfecta combinación de velocidad, precisión e inteligencia. Cada zambullida desde las alturas es una demostración de técnica y control absoluto, un espectáculo de pura eficacia depredadora. No se limita a sobrevivir, perfecciona su arte con cada vuelo, cada caza, cada contienda en el cielo. En la naturaleza, la victoria no siempre pertenece al más grande, sino al que mejor comprende sus dones y los utiliza con maestría. Sin coronas ni insignias,
las rapaces siguen como los verdaderos soberanos de los cielos, reyes invisibles, cuyo poder se revela en la velocidad con la que rasgan el viento y la estrategia con la que dominan el aire. Y si te ha gustado el video y te han encantado estas magníficas criaturas de Dios, deja tu like y ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.